Vamos a examinar ahora cómo se construye la adoración casi religiosa de Grecia por la Europa del siglo XIX y del siglo XX y cuáles son algunos de los fines de este culto, de esta adoración. Yo me voy a basar fundamentalmente para lo que voy a exponer en el extraordinario libro de Martin Bernal, Atenea Negra, las raíces afroasiáticas de la civilización clásica, que yo considero que es uno de los libros más importantes que se han escrito en el siglo XX, libro de una enorme profundidad, una gran riqueza, un libro fundamental. Ese libro ha provocado, por supuesto, una polémica entre quienes defienden todavía esa visión limitada y racista del culto a los griegos, pero los argumentos de estos opositores a Berman se han ido debilitando y el libro, que rompe con esa ciencia oficial, se ha ido imponiendo lentamente y va a continuar imponiéndose. Martin Bernal es un gran científico británico, hijo, por cierto, de John Bernal, otro famoso y merecidamente famoso científico británico. La adoración de Grecia va a comenzar en el siglo XIX, en la Prusia del siglo XIX, y de allí va a pasar luego a Inglaterra y también a otros países europeos, incluyendo Francia. Los primeros protagonistas son Friedrich Wolf, Wilhelm von Humboldt, o sea, Guillermo de Humboldt, que es el hermano mayor del Humboldt que sí conocemos todos, que es Alejandro de Humboldt. Ellos son los creadores de lo que en alemán se llama Philologie o Altertumwissenschaft, es decir, filología o ciencia de la antigüedad, y el centro de esta ciencia que va a dominar el culto griego a lo largo del siglo XIX va a ser la idea de lo que Humboldt llamaba el divino hombre griego. Por ahí empezamos bien. El divino hombre griego, que al mismo tiempo era un artista y un filósofo. Humboldt dice que los griegos formaban un todo con su suelo y además se caracterizaban por la pureza racial, es decir, elementos propios del romanticismo del siglo XIX, y les molestaba la idea de lo que Bernal llama el modelo antiguo, es decir, el modelo que los propios griegos aceptaban, que implicaba conflictos, invasiones, influencias extranjeras, que estos autores modernos, Humboldt y otros, trataban de borrar. Para construir esa ideología de los griegos como una civilización excepcional, como unos hombres excepcionales, había que hacer algo, sacarlos de la historia, sacarlos de la historia. Y justamente esa es una de las ideas que domina el pensamiento de Humboldt, de Wilhelm Humboldt. Él dice, en algún momento, que el estudio de la historia de Grecia era diferente a los estudios históricos ordinarios, porque los griegos se salían del círculo de la historia. Y porque lo esencial no eran los hechos históricos, sino que esos griegos eran el ideal de lo que quería ser Europa. Que el beneficio de la historia enriquecía, pero el beneficio que se sacaba de los griegos rebasaba lo terrenal y era divino, como también era divina la lengua griega, la lengua superior a todas las otras lenguas. Y que los griegos eran entonces excepcionales porque eran racialmente puros. Esta visión, que es una visión absurda y una visión prácticamente religiosa, se fue imponiendo con mucha facilidad en la Europa del siglo XIX. Y esas mismas ideas que ya habían sido expuestas en el terreno del arte por Winckelmann, llegaron a Hegel e incluso influyeron al propio Marx, que en algunos momentos considera el arte griego como un arte absolutamente excepcional. Llegaron también a Inglaterra a través de Fuseli, poeta, pintor alemán, pero que vivió en Inglaterra, y en el año 1821, el poeta Shelley, que se iba a ir justamente a Grecia a luchar por la independencia, dejó una declaración como esta, que la cita también Martin Bernal. Shelley decía que por supuesto se trataba del conflicto entre la Europa civilizada y vigorosa contra la Turquía, es decir, contra el Asia bárbara y podrida, y decía esto: todos los europeos somos griegos. Grecia, la Grecia clásica, sacó a la humanidad del salvajismo y de la idolatría. Eso se lo perdonamos porque Shelley no era un historiador sino un poeta, es un disparate, y que había que venerar a Grecia. En Alemania se siguió difundiendo esta forma de pensar, y un autor alemán, Karl Müller, es verdaderamente el que difunde y el que impone esta forma prácticamente primero en Alemania y luego a otras partes de Europa. De Alemania se va difundiendo esta idea de que los griegos son superiores, de que los griegos son puros, se va difundiendo entonces a Inglaterra, donde algunos autores,
como Tirwald y sobre todo Georg Groth escriben dos famosas historias de Grecia que marcan todo el pensamiento y todos los estudios sobre Grecia a lo largo del siglo XIX. Lo que cuenta fundamentalmente aquí, en estas versiones, es que por encima de la historia y por encima de la investigación propiamente histórica, como había dicho ya tempranamente Humboldt, lo que va contando es el racismo. Lo que va contando es el racismo. La ciencia oficial va a empezar, y nos vamos a detener un poco luego en eso, a darnos una versión manipulada y simplificadora de eso que se llamó la invasión doria, para mostrar que la invasión de los dorios fue una invasión de pueblos indoeuropeos que venían del norte de Europa, que eran arios, que prácticamente estaban emparentados con los alemanes del siglo XIX, y estudios lingüísticos y algunos estudios históricos más recientes, particularmente de estos dos hermanos que fueron Ernst Curtius y Georg Curtius, uno de ellos lingüista y otro historiador de la cultura, contribuyeron a fortalecer esa idea en el mundo intelectual, en el mundo cultural europeo, y particularmente porque en Inglaterra se había impuesto también el sistema educativo alemán que había comenzado en Prusia con Wolff y con Humboldt, de tal manera que eran alemanes e ingleses los que fueron a lo largo del siglo XIX los ejes de este culto a Grecia, que en cierta forma era un culto también consigo mismo, porque los griegos y los germánicos arios que eran ellos se encontraban emparentados hasta el punto de que los griegos eran prácticamente los antepasados, particularmente suyos, en esa Europa arrogante y colonialista del siglo XIX. En este culto casi religioso pues, a la Grecia antigua, van a contar algunos temas básicos. El primero de ellos tiene que ver con la llamada invasión doria o dórica, invasión de la cual hablan los autores antiguos, pero no exactamente de una invasión, sino un largo proceso de invasiones y de conflictos que llevaron a que poblaciones que entraron por el norte de Grecia ocuparon parte de ella, fundamentalmente el Peloponeso. Esa invasión se centró fundamentalmente, como fue en el Peloponeso, en torno a Esparta, porque el mundo ateniense siguió siendo caracterizado como mundo jonio o como mundo jónico. Reducir entonces ese proceso, que fue uno de los tantos procesos de invasión y colonización que experimentó Grecia en la antigüedad, significaba idealizar el proceso hasta el punto de, además de convertirlo en una invasión aria. Una invasión que venía del norte de Europa, prácticamente cercana a Escandinavia, que emparentaba esa invasión con los hermanos o alemanes del siglo XIX, que eran los que hablaban de ello, y mostraba fundamentalmente entonces la superioridad incluso de Esparta sobre Atenas, porque Esparta parecía entonces como un área griega pura, que se había conservado racialmente pura, mientras que Atenas, que había estado mucho más mezclada y vinculada al comercio, aparecía no solo como jonia, sino también como, en cierta forma, mestizada por esas invasiones. En segundo lugar, perseguía identificar a los alemanes y a los ingleses, es decir, a quienes se consideraban arios en esa Europa del siglo XIX, con los invasores dorios y que habían ocupado Grecia y que aparecían entonces como el eje principal de esa arianización de Grecia, que convertía a Grecia en una sociedad superior. En tercer lugar, negar toda influencia de Egipto. Negar radicalmente toda influencia de Egipto. Los griegos antiguos, lo vamos a ver en un próximo programa, los griegos antiguos reconocían que Egipto había incluso colonizado Grecia y que buena parte de la cultura egipcia griega no era otra cosa que una derivación o enriquecimiento de la cultura egipcia. Para estos defensores de los griegos puros y arios, eso había que erradicarlo y negarlo por completo. Pero también se negaba la influencia fenicia, la influencia semita o semítica, que jugó un papel también importante y que los griegos también reconocían como uno de los elementos que había tenido un papel muy importante en el desarrollo de su civilización o de su cultura. Ellos habían tomado numerosos elementos de los fenicios y por supuesto los habían desarrollado o enriquecido. Y se negaba por completo la influencia egipcia, la influencia fenicia
se purificaba Grecia a través de una simplificación de la invasión doria, identificada como una invasión aria. En el caso de la influencia semítica se llegó a algunos extremos que verdaderamente resultan asombrosos. Si algo nadie puede negar, y mucha gente conoce, es que el alfabeto griego es una derivación del alfabeto fenicio, que los fenicios fueron los creadores del alfabeto y que ese alfabeto fue tomado y desarrollado luego por los griegos, como tantos otros inventos no griegos. A estos autores les molestaba rotundamente que el alfabeto no fuese una invención griega. Un autor como Robert Graves, conocido por ser un estudioso de la mitología, del lenguaje poético, del lenguaje mitológico, autor de una serie de libros sobre la cultura griega, decía que solamente los arios podían ser los inventores del alfabeto, que eso no podía ser obra de los fenicios. No olvidemos que otro de los componentes de esta lectura de superioridad griega tiene un toque antisemita y luego va a tener un toque antijudío muy importante. Pero hay un autor norteamericano que ni siquiera era lingüista, era arqueólogo, llamado Rhys Carpenter, que en los años 30 del siglo pasado trató de negar que el alfabeto era un alfabeto fenicio. Esto resultaba muy difícil, pero al final se buscó por lo menos limitar el peso o la influencia del alfabeto fenicio sobre Grecia. Se dijo que la introducción del alfabeto era mucho más tardía de lo que pensaba la mayor parte de los historiadores. Eso tenía la ventaja de que cuando entró el alfabeto, a pesar de que los griegos habían sido analfabetas hasta ese entonces, cuando entró el alfabeto ya la cultura griega estaba formada. Entonces la influencia fenicia se podía reducir al mínimo, incluyendo lo que tiene que ver con la polis, porque como vamos a ver en el próximo programa, la polis griega en el fondo es una derivación de la polis fenicia. En segundo lugar, plantear que entonces no fue que los fenicios trajeron el alfabeto a Grecia, lo cual suponía, como admitían los griegos antiguos, una colonización fenicia, sino que los griegos fueron a buscar el alfabeto allá al Asia Menor, lo cual implicaba más bien una colonización griega. Y en tercer lugar, crear una contradicción rotunda entre el alfabeto fenicio, que como todos los alfabetos semíticos es un alfabeto consonántico, no porque no conozca las vocales, sino porque las vocales se suponen y se escriben mediante puntos o signos muy simples, y decir que como los griegos eran los que habían desarrollado la parte vocálica, el verdadero alfabeto entonces se completaba así, y los griegos eran los autores del alfabeto fenicio. Aquí uno puede ver en este ejemplo el nivel de manipulaciones ideológicas y racistas que permiten jugar con los hechos históricos para ponerlos al servicio de unos intereses absolutamente limitados. Todo esto conducía a mostrar a los griegos como unos seres excepcionales, como los creadores de toda la cultura, sin influencia significativa de nadie, de ninguna otra cultura, de ningún otro pueblo. El arte, la arquitectura, la ciencia, la religión y sobre todo la filosofía fueron una obra griega, un milagro griego, como todavía hace unas décadas señalaban algunos libros. En el caso de las historias de la filosofía, tema que conozco particularmente por haber trabajado la mayor parte de estos autores, esas historias del siglo XIX y del siglo XX, casi todas son alemanas y casi todas forman parte de esta visión. Son historias extraordinarias realmente, tienen un valor extraordinario. Estos fueron unos investigadores excepcionales, no hay duda, autores como Wilamowitz, autores como Edward Seller, autores como Rode y autores como Werner Jäger. Pero lo que daña de alguna manera su lectura es esa sacralización casi religiosa de los griegos, más allá de la riqueza enorme de las investigaciones. En fin, lo que se trata pues es de mostrar a Grecia como un pueblo superior, puro, incontaminado, que es la base, la nutriente, la fuente de esa Europa aria igualmente superior. En el centro de esto, una vez más, encontramos racismo, antisemitismo, antijudaísmo, desprecio por lo africano, y ya empieza a asomar la nariz el nazismo. En el próximo programa nosotros vamos a hacer una lectura más equilibrada y mejor fundada, creo, de la cultura griega y de las influencias no griegas que esa cultura recibió y que contribuyeron fundamentalmente a darle la forma que adquirió a lo largo de varios siglos. De una enorme profundidad, una gran riqueza, un libro fundamental.
Ese libro ha provocado, por supuesto, una polémica entre quienes defienden todavía esa visión limitada y racista del culto a los griegos, pero los argumentos de estos opositores a Berman se han ido debilitando y el libro, que rompe con esa ciencia oficial, se ha ido imponiendo lentamente y va a continuar imponiéndose. Martin Bernard es un gran científico británico, hijo, por cierto, de John Bernard, otro famoso y merecidamente famoso científico británico. La adoración de Grecia va a comenzar en el siglo XIX, en la Prusia del siglo XIX, y de allí va a pasar luego a Inglaterra y también a otros países europeos, incluyendo Francia. Los primeros protagonistas son Friedrich Wolf, Wilhelm von Humboldt, o sea, Guillermo de Humboldt, que es el hermano mayor del Humboldt que sí conocemos todos, que es Alejandro de Humboldt. Ellos son los creadores de lo que en alemán se llama filología. Vamos a examinar ahora cómo se construye la adoración casi religiosa de Grecia por la Europa del siglo XIX y del siglo XX y cuáles son algunos de los fines de este culto, de esta adoración. Yo me voy a basar fundamentalmente para lo que voy a exponer en el extraordinario libro de Martin Bernard, Atenea Negra, las raíces afroasiáticas de la civilización clásica, que yo considero que es uno de los libros más importantes que se han escrito en el siglo XX, libro o Altertum Wissenschaft, es decir, filología o ciencia de la antigüedad, y el centro de esta ciencia que va a dominar el culto griego a lo largo del siglo XIX va a ser la idea de lo que Humboldt llamaba el divino hombre griego. Por ahí empezamos bien. El divino hombre griego, que al mismo tiempo era un artista y un filósofo. Humboldt dice que los griegos formaban un todo con su suelo y además se caracterizaban por la pureza racial, es decir, elementos propios del romanticismo del siglo XIX, y les molestaba la idea de lo que Bernard llama el modelo antiguo, es decir, el modelo que los propios griegos aceptaban, que implicaba conflictos, invasiones, influencias extranjeras, que estos autores modernos, Humboldt y otros, trataban de borrar. Para construir esa ideología de los griegos como una civilización excepcional, como unos hombres excepcionales,